Desde mi más temprana memoria, el miedo a la oscuridad y sus enigmas latentes me han perseguido. A la temprana edad de 7 años, la tragedia se cernió sobre mi familia cuando mi padre falleció en un accidente fatal, dejándome a mí en un orfanato emocional y a mi madre sumida en una soledad insondable. Los 2 días de velorio en nuestra antigua casa marcaron el inicio de una serie de eventos paranormales que desdibujaron las líneas entre la realidad y lo sobrenatural. En las noches, un silencio sepulcral era interrumpido por pasos sin cuerpo que resonaban en la sala, luces que danzaban caprichosamente al encenderse y apagarse por voluntad propia, y objetos que desafiaban la gravedad, lanzándose por los aires como si fueran juguetes de una presencia invisible. La computadora de mi padre, un relicario de su existencia terrenal, cobraba vida propia a medianoche, susurros digitales en el vacío. Del mismo modo, el televisor parecía sintonizar canales de una dimensión desconocida, encendiéndose sin intervención humana. 3 meses después del fallecimiento de mi padre, la realidad de nuestra morada se tornó aún más siniestra. Algunas noches, una entidad impalpable me tocaba, dejando tras de sí un legado de rasguños en mi espalda, como si quisiera grabar su existencia en mi ser. Pero el episodio que verdaderamente me marcó fue aquel en que, regresando de la iglesia a las 10 de la noche, nos encontramos fuera de casa, las llaves olvidadas dentro. En mi inocencia, clamé a mi padre que nos abriera. Ante nuestros ojos incrédulos, la cerradura se desactivó sin manos que la guiaran. La puerta se abrió lentamente, revelando el vacío desolador de nuestro hogar. Los fenómenos paranormales escalaron a un nivel insostenible. Noches en que el llanto de una mujer llenaba nuestro patio, su lamento cortando el silencio de la 1 de la mañana, y objetos que parecían cobrar vida propia, arrojándose al suelo con estrépito. Dormir con la luz encendida era en vano. Una fuerza desconocida se empeñaba en sumirnos en la oscuridad. Finalmente, optamos por mudarnos, pero la sensación de ser perseguido por algo inefable me ha acompañado desde entonces. Desde los 12 años, he experimentado parálisis del sueño, una sensación aterradora de ser arrastrado hacia la oscuridad, mis gritos de auxilio ahogados en la inmovilidad de la noche. Aunque hubo un periodo de calma, a los 16 años, las parálisis regresaron con renovada intensidad, acompañadas de la perturbadora sensación de ser tocado por lo desconocido. Ahora, a los 20 años, y lejos de aquel hogar que fue escenario de tantos terrores, encuentro cierto consuelo en la presencia de una Biblia a mi lado, un bastión contra el miedo que ha teñido mi existencia. Aunque los episodios paranormales han disminuido, la marca de lo inexplicable permanece en mi alma, un recordatorio constante de que lo paranormal trasciende nuestra comprensión, un reino tenebroso y desconocido que, por momentos, se entrelaza dolorosamente con nuestra realidad. Siempre me he mantenido escéptica frente a la idea de lo sobrenatural, rechazando la creencia en fantasmas, premoniciones y clarividencias, amparándome en una fe que relega tales fenómenos al ámbito de lo imposible. Mi convicción se fundamenta en la noción de que, tras la muerte, las almas son conducidas por una divinidad omnipotente a su destino final, sin desvíos terrenales que contradigan este curso celestial. Esta perspectiva
ha forjado un escudo contra lo inexplicable, negándome a dar crédito a aquello que escapa de la lógica científica. Sin embargo, las historias que emergen dentro de mi propia familia desafían este escepticismo. Mi padre, un hombre cimentado en la fe, me relató cómo un sueño premonitorio le reveló la inesperada visita de un antiguo compañero de trabajo. La precisión del sueño, hasta en los detalles más minúsculos como la vestimenta, sembró una semilla de duda en mi racionalidad. Este episodio se suma a una experiencia aún más perturbadora, en la que sintió el dolor de un infarto que sufría su madre a kilómetros de distancia, una conexión inexplicable que desafía toda lógica. A pesar de mi escepticismo, no he sido inmune a experiencias que rozan lo paranormal. Un sueño alarmante sobre mi hermano, envuelto en un trágico destino por influencias externas, me sacudió profundamente. Aunque intenté descartarlo como una coincidencia, la explicación de mi padre no hizo más que profundizar el misterio. Mi hermano estaba seguro, pero la realidad paralela de su relato era demasiado cercana a mi pesadilla para ser ignorada. El colmo de mi desconcierto llegó con un sueño premonitorio sobre mi ambiente laboral, prediciendo la partida de una compañera conflictiva, un sueño que se materializó meses después. Aunque intenté descartarlo como una coincidencia más, el comentario enigmático de mi hermana me dejó reflexionando sobre la posibilidad de que, a pesar de mis creencias, pudiera existir una conexión más profunda con lo desconocido. Estas experiencias han sembrado una inquietud que no logro disipar completamente. Es posible que, pese a mis convicciones, exista un hilo que me vincule a lo inexplicable. La idea de que pueda haber una capacidad latente en mí, una sintonía con fenómenos que trascienden la comprensión racional, me confronta con la pregunta de qué más podría estar pasando desapercibido, camuflado tras la cortina de la casualidad. Aunque me esfuerzo por mantenerme anclada a la lógica y la ciencia, no puedo evitar preguntarme si la realidad es, de hecho, más compleja y misteriosa de lo que mi escepticismo está dispuesto a admitir. Mi historia comienza en el corazón de México, un viaje teñido de fe y aventura, guiado por las convicciones religiosas de mi madre, una devota adventista del séptimo día. Aunque mi fe no es tan férrea, la promesa de viajes gratuitos, hospedajes confortables y la oportunidad de conocer gente nueva, en particular chicas de mi edad, es una ventaja difícil de ignorar. En esta ocasión, nuestro destino era Oaxaca, dividido entre la ciudad de Miahuatlán, de la cual no hay mucho que contar, y el pequeño pueblo de San Cristóbal Amatlán, un lugar anclado en el tiempo, con una única calle pavimentada y desprovisto de las comodidades modernas como electricidad o internet. Nuestra estancia en San Cristóbal Amatlán fue breve, alojados en una habitación perteneciente a la iglesia del pueblo. Una noche, desafiando el sueño y el conocimiento de mi madre, salí a fumar en la penumbra del pueblo. Eran las 11 de la noche, una hora que en la ciudad sería considerada temprana, pero aquí, sumida en una oscuridad casi palpable, parecía un preludio de algo siniestro. Apoyado contra un árbol, mi tranquilidad se vio abruptamente interrumpida por una silueta que se movía al pie de un cerro cercano. Inicialmente, pensé que podría tratarse de un animal, pero conforme se acercaba, la forma se definió como la de una anciana,
cuya presencia inesperada en la oscuridad me llenó de un pánico visceral. Al aproximarse, balbuceó palabras en zapoteco, un idioma local que me era completamente ajeno. Su súbito avance hacia mí me obligó a actuar por instinto, empujándola lejos antes de correr hacia la seguridad de la iglesia. Tras unos momentos de vigilia desde los ventanales, sin rastro de la anciana, intenté regresar a la habitación, solo para encontrar la puerta cerrada, inaccesible desde el exterior. Atrapado en un dilema, recordé las llaves de un tsuru que nos habían prestado. Sin embargo, el miedo me paralizaba, temeroso de enfrentarme nuevamente a la oscuridad y a lo desconocido. Mi decisión de dirigirme al auto fue recibida con gritos desesperados de la anciana, quien, a pesar de su edad, parecía conocer cada rincón del pueblo mejor que nadie. Tras una angustiosa carrera, logré refugiarme en el vehículo, donde me escondí, esperando que la pesadilla terminara. La anciana no desistió fácilmente. Durante horas golpeó las ventanillas con una piedra y en un español fracturado, profirió una maldición escalofriante. Tú te vas de mi pueblo ahorita, aquí Dios no. Su presencia se prolongó hasta el amanecer, un vigilante sombrío, cuya silueta y aliento empañaban el cristal del auto. Al alba, sin revelar mi terrorífica experiencia a mi madre, abandonamos el pueblo. En nuestra partida, entre las figuras que vinieron a despedirnos, la anciana estaba allí, su mirada cargada de un rencor insondable. Esta experiencia marcó un antes y un después en mi vida, un encuentro aterrador con lo desconocido que permanecerá conmigo siempre. Aunque tenía 19 años en ese momento, el recuerdo de aquella noche en San Cristóbal Amatlán es un recordatorio constante de que, a veces, la oscuridad esconde más que simples sombras.